Todos vamos a comenzar, vamos a continuar con las clases. Déjenme compartir las diapositivas. Ahí vemos las diapositivas, todos. Chicos, chicas, ahí vemos las diapositivas. Sí, profe, sí se ven. Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues lo que vamos a ver el día de hoy es muy importante para, no nada más para sus clases, es también porque para toda su vida como médicos van a estar viendo este tipo de padecimientos ácido base. ¿Ok? Bueno. Bueno, antes de comenzar a ver los padecimientos en sí, tenemos que ir a una definición que es muy importante, que es la ventilación pulmonar. Básicamente la ventilación pulmonar va a ser la absorción se refiere exclusivamente a la absorción de oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Vamos a necesitar dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, y entonces absorbe nuestro cuerpo ambos gases, pero la ventilación se refiere únicamente a oxígeno. Cuando una persona, por ejemplo, se desmaya en la calle, lo primero que dicen algunas personas, a lo mejor sin saberlo, déjenlo que se ventile, y sí es verdad. Necesitamos dejar que respire, que ventile, que entre oxígeno a sus pulmones. Básicamente, la ventilación, el objetivo es transportar oxígeno hasta el espacio alveolar para que éste sea intercambiado por el dióxido de carbono, pero al mismo tiempo también puede estar absorbiendo una parte de dióxido de carbono. Pero la ventilación únicamente se refiere a la absorción de oxígeno, no a la de dióxido de carbono, aunque ambos gases son importantes para la plasma. Ajá. Recordándoles que la concentración de oxígeno va a ser 80 milímetros de mercurio, y el oxígeno que se va uniendo a la hemoglobina lo conocemos como oxihemoglobina, y parte de nuestra hemoglobina que va dejando el oxígeno a los distintos tejidos, también después se puede unir al dióxido de carbono, convirtiéndose en carboxihemoglobina. Esto es totalmente nuestro cuerpo, es totalmente normal es totalmente normal eh, en nuestro sistema. Lo que no es normal, por ejemplo, en nuestro sistema, es que la hemoglobina se separe del oxígeno. Eso le vamos a llamar desoxihemoglobina. Y lo puse de color azul porque precisamente es lo que provoca que nuestro cuerpo se ponga, por ejemplo, algunas partes de nuestro cuerpo puedan ponerse de color azul, como puede ser los labios, la lengua, las extremidades de los dedos. Esa coloración de color azul se conoce como cianosis, que provoca esta separación de la hemoglobina con el oxígeno. Y entonces esta cianosis es la que recordamos que cuando hace, por ejemplo, mucho frío, por ejemplo, es cuando podemos ver a una persona cianótica. eh, También, para ustedes, el nombre de cianosis viene de cianuro. Ajá. El cianuro es el que el principal veneno que puede causar
esta cianosis. Ajá. Entonces, una persona envenenada con cianuro va a presentar un cuadro cianótico. Ajá. Como puede ser el caso de algunos papás que han muerto evidentemente por cianuro, pero bueno, el Vaticano no permite las autopsias, entonces, por eso no podemos decir a ciencia cierta. Uh-huh. Dentro de estos padecimientos ácido-base, ¿sí? Ya habíamos visto esta reacción, va a ser muy importante, pero muy importante tanto la concentración de dióxido de carbono como la concentración de bicarbonato. Ya vimos que bicarbonato va a estar regulado por el riñón y el dióxido de carbono, lógicamente, como al ser un gas, va a estar regulado por los pulmones. Por eso es importante esta parte. Que entendamos que la ventilación se refiere a la absorción de oxígeno. ¿Ah? Los valores normales de estos dos elementos va a ser, o bueno, de estas dos sustancias, va a ser para bicarbonato 24 miliequivalentes sobre litro y para dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio. Y el pH en plasma que vamos a considerar es 7.4. Más menos, acuérdense, 0.05. Y entonces, ¿cuándo puedo tener una acidosis respiratoria? El principal cuadro de acidosis respiratoria va a ser la hipoventilación, es decir, la disminución de oxígeno que entra a los pulmones. Cuando entra una cantidad menor de oxígeno a los pulmones, entra una cantidad mayor de dióxido de carbono a los pulmones. Es decir, disminuye la absorción de oxígeno, pero va a aumentar mi absorción de dióxido de carbono. Entonces, como el dióxido de carbono tiene esa propiedad ácido-base, digamos, es parte de este sistema buffer, entonces aumenta la parte ácida del sistema, entonces se vuelve ácido el sistema y entonces vamos a considerar una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque proviene del dióxido de carbono. Al aumentar el dióxido de carbono, estamos diciendo que aumenta la parte ácida de la ecuación, pero al mismo tiempo es respiratorio. Entonces, ahí es en donde tengo mi acidosis respiratoria. Cuando tengo un cuadro de hipoventilación, pues bueno, puede ser cualquier enfermedad cardiopulmonar. Aquí enumero nada más algunas enfermedades que pueden causar esa hipoventilación: EPOC, asma, neumonía, efisema, cáncer, el hecho de que la persona fume, o también puede ser ahora por COVID-19, que sabemos que merma principalmente los pulmones, en algunos casos. Entonces, también hay que considerarlo para esta acidosis respiratoria. ¿Qué síntomas? Pues el paciente puede presentar cianosis, somnolencia, fatiga, dolor de cabeza, etcétera. Bueno, aquí aparte del padecimiento, síntomas, la parte yo creo un poquito más importante también es la compensación. Aumenta el dióxido de carbono, aumenta la parte ácida de nuestro buffer. Ya sabemos que nuestro buffer es dióxido de carbono, bicarbonato. Entonces, el bicarbonato puede compensarlo, es decir, el riñón va a aumentar al aumentar la parte ácida, pues tiene que aumentar la parte básica para mantener la proporción de 20:1. Aquí no puede compensar los pulmones, ya que se van a encontrar comprometidos.
Y bueno, si llega un paciente con acidosis respiratoria, se le puede administrar sin ningún problema de forma oral o intravenosa bicarbonato. Por otro lado, la alcalosis respiratoria, a diferencia de la acidosis, pues va a ocurrir cuando una persona está ventilando. Ujú. Seguramente ya hemos escuchado ese término de hiperventilación. En la parte de hiperventilación, bueno, pues lo que está ocurriendo es que está aumentando la cantidad de oxígeno, por lo tanto, mi cantidad de dióxido de carbono en pulmones es mucho menor. Cuando ocurre una hiperventilación, generalmente son cuadros de ansiedad o de pánico. Por ejemplo, cuando ocurre un temblor, todavía hay personas que se ponen en ese estado de ansiedad y entonces empiezan a hiperventilar. Ajá. Y entonces hay que, pues lo primero es tener un control de esa ansiedad o de ese pánico. ¿Qué síntomas puede tener una persona que hiperventila? Confusión, debilidad, resequedad en la boca, entumecimiento y hormigueo en los brazos, distensión abdominal, es decir, eructos. Este, ¿Cómo lo compensa nuestro cuerpo? Una hiperventilación. Bueno, nuevamente nuestros pulmones van a estar comprometidos, entonces quien va a compensar esa hiperventilación, esa alcalosis, van a ser los riñones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues ahora van a expulsar mayor cantidad de bicarbonato. Ajá. ¿Por qué? Porque el medio está un poco alcalino, entonces necesitamos quitar un poco la concentración del medio alcalino, en este caso bicarbonato, deshacer que el cuerpo se deshaga de ello. Ajá. ¿Qué tratamiento le van a dar a una persona que está hiperventilando? Bueno, pues principalmente el control, como habíamos dicho, de ese cuadro de ansiedad, de ese cuadro de pánico que tiene el paciente, pero si no se ha controlado, bueno, también se le puede dar para respirar una bolsa de papel para que empiece a recuperar el dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono, que es lo normal. Ajá. También se pueden, si no ayuda la bolsa de papel, pues se utilizan nebulizadores. También en el caso de, este, de acidosis respiratoria, es decir, una hipoventilación, podemos utilizar estos nebulizadores dependiendo del padecimiento que tenga el paciente. Ahora bien, tenemos la acidosis metabólica. Ujú. Aquí más bien, en el cuerpo aparecen sustancias o van a aparecer sustancias que son un poco ácidas. Ajá. Es más fácil encontrar sustancias ácidas que básicas. Entonces, aquí puede ser que esta acidosis metabólica se deba no aparentemente a la disminución de bicarbonato, pero en realidad es que pueden aparecer otras enfermedades que pueden contribuir a que el medio se vuelva ácido. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética. Ujú. La cetoacidosis diabética es que sabemos que aquí en México, por ejemplo, hay muchos pacientes que son diabéticos y que no están diagnosticados, por ejemplo, y los que ya están diagnosticados muchas veces no llevan un control. Ajá, tanto los que no están diagnosticados, lógicamente el que no está diagnosticado no lleva un control de la diabetes. Y muchos de los que ya están diagnosticados tampoco llevan un control exacto de su diabetes. Se les hace fácil no tomarse el medicamento un día, 2 días, etcétera. Entonces, eso se conoce como una diabetes no controlada
Y entonces cuando tenemos un cuadro de diabetes no controlada, el paciente empieza a, como sus células, la primera fuente de energía es la glucosa y, la glucosa está elevada en el cuerpo, entonces eso quiere decir que las células no están consumiendo glucosa, que es la primera fuente de energía, van a recurrir a una segunda fuente de energía. En este caso, la segunda fuente de energía va a ser los lípidos, es decir, las grasas. Y entonces en ese, básicamente, no voy a explicar ahorita el metabolismo, pero ustedes lo van a ver el próximo semestre, pero empieza con una segunda fuente de energía y entonces el hígado empieza a producir lo que se conoce como cuerpos cetónicos, que es acetona, básicamente. Esa acetona produce, es una sustancia bastante ácida, que si se va acumulando en plasma o empieza a producir bastante estos cuerpos cetónicos, la sangre se vuelve un poquito ácida. Entonces ahí vamos a tener una acidosis metabólica. Ajá. También puede deberse esta acidosis metabólica a una hipercloremia. Es decir, ustedes saben que el cloro es como el peor enemigo del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, cuando hay aumento de cloro, él va a disminuir. Y al disminuir, entonces produce esta acidosis metabólica. También puede deberse a una enfermedad renal. También en raros casos, pero también llega a presentarse en una acidosis láctica. Ajá. ¿De dónde sale este ácido láctico? Bueno, las personas que igualmente hacen excesivamente ejercicio pueden presentar esta acidosis láctica. Ajá. Es raro, por supuesto, cuando hacemos ejercicio, que se presente una acidosis metabólica porque el cuerpo está produciendo ácido láctico, pero no lo descartemos. Uh-huh. También intoxicación por algunas sustancias externas. Por ejemplo, a veces sabemos que igualmente en México casi no hay personas que se automediquen. Entonces, el hecho de que una persona consuma una cantidad grande por día de aspirina que contiene ácido acetalsalicílico puede provocar esta acidosis también metabólica. Uh-huh. También puede ser que por el uso de esto no nos vamos a dar cuenta, no nos vamos a percatar, pero por ejemplo, el metanol se utiliza para adulterar las bebidas alcohólicas en vez de etanol, y entonces este metanol puede provocar igualmente al ser un alcohol, provoca acidosis. Y bueno, también hay que decirlo, por ejemplo, el año pasado hubo un problema con una empresa que se dedicaba precisamente a fabricar bebidas alcohólicas y resulta que a uno de sus trabajadores, yo creo se les hizo fácil, en vez de etanol, pues meterle metanol, ¿no? A las bebidas. Y resulta pues que esta sustancia es totalmente tóxica para nuestro cuerpo debido a que no lo metaboliza nuestro cuerpo o se tarda más en metabolizar mucho más metanol que el etanol. Entonces, al meterle metanol, muchas personas murieron por
por el solo hecho de haber cambiado el etanol por el metanol. Y entonces, ¿por qué? Porque el pH, al meterle metanol, cambia mucho el pH, disminuye bastante, es una sustancia bastante ácida, y eso provoca que las células mueran. Y por eso es que las personas también murieron. Es muy peligroso cuando tenemos una bebida alcohólica adulterada con metanol, es demasiado peligroso. Podemos tener la persona puede presentar ceguera, puede presentar otros problemas, y como hemos mencionado, también hasta la muerte. Entonces es muy peligroso cuando adulteran estas bebidas alcohólicas con metanol. Y muchas veces pues no nos damos cuenta. De hecho, yo lo que les puedo decir que muchas veces en algunas, cuando disolvíamos algunas sustancias en el laboratorio, muchas veces decía etanol y no teníamos etanol, entonces utilizábamos metanol, porque es muy parecido, hasta en el olor es muy parecido, o sea, no cambia mucho. Y bueno, pues es por eso que la adulteran con metanol, pero es muy peligroso, es demasiado peligroso adulterar una bebida alcohólica con metanol, porque puede desde ceguera y otros problemas, puede causarle hasta la muerte del paciente. ¿Qué compensación tiene esta acidosis metabólica? Ajá. Los primeros que van a compensar van a ser los pulmones. Hay que decirlo, su compensación va a ser muy lenta. Los pulmones van a empezar a lentamente disminuir la absorción de bicarbonato, de dióxido de carbono, perdón, empiezan a disminuir la absorción de dióxido de carbono, esto para que nuevamente regrese a la proporción de 20:1 nuestro bicarbonato con respecto a dióxido de carbono. Por otro lado, si los riñones no están comprometidos, como en los casos anteriores, por ejemplo, una hipoventilación, una hiperventilación, los pulmones sí están comprometidos, entonces el único que puede responder son los riñones. Pero aquí, por ejemplo, si yo digo una intoxicación de ácido acetal salicílico, de metanol, pues los riñones realmente no están comprometidos. Hasta si me voy acá a la cetoacidosis diabética, tampoco tengo un compromiso de los riñones, entonces pueden igualmente compensar reabsorbiendo bicarbonato, para que empiece entre la salida de dióxido de carbono y el reabsorber bicarbonato, se vuelva a compensar el organismo. Pero si no se logra compensar, bueno, lo que se va a hacer en el caso de los síntomas, primero va a depender de la etiología, es decir, si es por intoxicación de metanol, si es la acidosis láctica, si es enfermedad renal, pues aquí va a depender, o si es una cetoacidosis diabética. La más común es esta, la cetoacidosis diabética, va a tener distintos síntomas. Igualmente el tratamiento va encaminado a que cada enfermedad primero vamos a atenderla, y posiblemente también vamos a atender la acidosis que está provocando esto. Por ejemplo, en el cuadro de diabetes, lo primero que vamos a hacer va a ser administrar insulina, y también vamos a atender esta parte de la acidosis metabólica. Entonces, va a depender el tratamiento. Los síntomas igualmente dependen de cada enfermedad. Igualmente el tratamiento depende de cada enfermedad. Lógicamente, o sea, por ejemplo,
Aquí estamos hablando de la cetoacidosis diabética, que vamos a aplicar insulina. Lógicamente, en una hipercloremia, a lo mejor no es tan necesario aplicar la insulina, o en una enfermedad renal, o en una acidosis láctica. ¿Ah? Entonces, solamente en esta de cetoacidosis es importante aplicar la insulina y también atender la acidosis metabólica. La alcalosis metabólica, como su nombre lo dice, va a ser provocada por el exceso de álcalis, es decir, de sustancias básicas en el cuerpo. El cuadro más común es una deshidratación, debido a que en la deshidratación está disminuyendo la cantidad de cloro. Al disminuir la cantidad de cloro, va a aumentar la cantidad de bicarbonato. Ajá. También puede ser por enfermedad renal o alguna enfermedad hepática, pero el principal es por esto, por deshidratación. Entonces, una simple deshidratación me puede provocar alcalosis metabólica, o le puede provocar alcalosis metabólica al paciente. Uh-huh. ¿Qué síntomas va a tener? Aquí sí tenemos síntomas claros como temblor de mano, mareos, contracciones musculares, náuseas, vómito, entumecimiento u hormigueo en cara, manos o pies. Ajá. También va a tener algo que se llama tetania, que son espasmos musculares con dolor. ¿Qué compensación va a tener este padecimiento de alcalosis metabólica? Bueno, pues va a aumentar pero muy lentamente los niveles de CO2. Ajá. Nuevamente los pulmones. Si no están comprometidos los riñones, también pueden expulsar una cantidad de bicarbonato. Uh-huh. Bueno, aquí el tratamiento, principalmente, si es por pérdida de cloro, pues es muy sencillo administrar solución isotónica, es decir, algo que aumente el cloro, pero si no, se puede necesitar otro tipo de medicamentos que aumenten, que disminuyan los niveles de bicarbonato. Ajá. Por lo cual hay que estar atentos a los signos vitales del paciente para determinar qué otro medicamento, si es necesario, aplicar al paciente. Uh-huh. Este pequeño cuadro o dibujos es simplificar para que nosotros veamos cuando, por ejemplo, tenemos un cuadro de acidosis o de alcalosis. Uh-huh. Aquí las bolitas que están rayadas van a ser la parte ácida, es decir, sería como el dióxido de carbono, y las que son completamente azules van a ser mi bicarbonato. Uh-huh. Digamos que así están en equilibrio el bicarbonato y el dióxido de carbono. ¿Qué tiene que pasar para que se vuelva acidosis, que haya acidosis en el cuerpo? Si es respiratoria, pues que aumente el CO2. Si es metabólica, que disminuya mi bicarbonato, o bueno, en este caso vemos que hay otras causas principales, pero la causa que debería de ser, bueno, la disminución de bicarbonato provoca la acidosis metabólica. Ajá. Siempre que sea que disminuya, aumenta el bicarbonato, va a ser metabólico. Si aumenta o disminuye el dióxido de carbono, va a ser respiratorio. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que el medio se vuelva alcalino? Disminuir dióxido de carbono o aumentar, en el caso de lo respiratorio, disminuir dióxido de carbono; en el caso de lo metabólico, aumentar la concentración de bicarbonato. Uh-huh. Y entonces, tengo esta pequeña tablita en donde decimos la acidosis metabólica va a disminuir, la alteración primaria va a ser la disminución de
bicarbonato, por lo tanto disminuye el pH y entonces el PCO2 al ver esa disminución de pH también va a disminuir su concentración. Fíjense bien, la causa disminuye, por ejemplo, bicarbonato en el primer caso, disminuye dióxido de carbono. Ahora, en una alcalosis metabólica, teóricamente está aumentando el bicarbonato, el pH aumenta y la compensación es que va a aumentar el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el medio está alcalino, entonces necesitamos más de esa parte ácida en el cuerpo. ¿Ah? En el caso de la acidosis respiratoria, CO2 es la causa, porque está aumentando. Aumenta. ¿Qué va a pasar con nuestro pH? Va a disminuir y el bicarbonato también, como una compensación, va a aumentar. Es decir, se están fijando que en cada padecimiento disminuyen los dos, digamos, tanto el bicarbonato como el dióxido de carbono van a disminuir o van a aumentar ambos. Lógicamente, no podemos tener que uno aumenta y otro disminuye. La alcalosis respiratoria, por ejemplo, otra vez es que el dióxido de carbono está disminuyendo, como consecuencia el pH aumenta, entonces la compensación va a ser que el bicarbonato va a disminuir. Es decir, disminuye. En estos casos, los dos de estas alteraciones ácido-base, vamos a tener las dos concentraciones, tanto de bicarbonato como de dióxido de carbono, o aumentan ambos o disminuyen. No puedo tener uno aumentado y otro disminuido, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque uno es la alteración primaria y el otro es la compensación. Pero bueno, también podemos tener algo que vamos a llamar trastornos mixtos. En estos trastornos mixtos vamos a tener alteraciones tanto respiratoria como metabólica. En el caso de la acidosis metabólica, de la acidosis respiratoria, perdón, va a arrastrar a la alcalosis metabólica. ¿Por qué ocurre este efecto? Porque recuerdan que los riñones sí compensan rápidamente. Entonces, por ejemplo, en la acidosis respiratoria aumenta el CO2, su compensación va a ser que aumente el bicarbonato, pero al aumentar rápidamente ese bicarbonato, puede llegar a unos niveles que no queremos que llegue el bicarbonato, por ejemplo, de 36 miliequivalentes sobre litro. Cuando llega a 36 o más, se va a considerar un padecimiento mixto. Es decir, acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. ¿Por qué se manejan 12 miliequivalentes por litro el aumento? Porque acuérdense que dentro de la célula tenemos 12 miliequivalentes precisamente por litro. Entonces, el hecho de que aumente estos 36 está aumentando para el interior de la célula, está aumentando demasiado y entonces esto puede ser, no es bueno para el paciente, este padecimiento mixto. Pero lo primero que que va a ocurrir es que el primer padecimiento sea respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los metabólicos, estos dos, no pueden producir un padecimiento mixto debido a que la compensación es muy lenta de CO2. Entonces ahí no puede haber padecimiento mixto. Por otro lado, la alcalosis respiratoria, igualmente, estamos hablando de que los niveles de bicarbonatos son 24 mil equivalentes. Al compensarlo,
Es decir, está disminuyendo los niveles de bicarbonato, pero si disminuye a 12 miliequivalentes sobre litro, vamos a nuevamente a considerarlo un padecimiento mixto, siendo una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica. Ahora bien, pues les he estado hablando de los niveles normales de pH, de PCO2, de bicarbonato. Por lo cual, para estos problemas que vamos a ver, nuestro pH que vamos a considerar, pues va a ser el 7.4. El PCO2, valor normal, lo voy a considerar como 40 milímetros de mercurio y el bicarbonato 24 miliequivalentes sobre litro, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber qué tipo de padecimiento es? Muy sencillo. Fíjense bien. Aquí es 7.45, está alcalino. ¿Cómo están mis valores de PCO2 y de bicarbonato con respecto a los valores normales? Yo los veo que están hacia abajo. ¿Por qué? Porque PCO2 es 40, debería ser 40 y bicarbonato es 20. Como el bicarbonato no me puede, si está disminuyendo, no me puede causar estos niveles de pH, entonces yo digo que esta alcalosis es respiratoria. Bueno, otra forma más fácil. Primero, acuérdense que el pH ya está en 7.45. Entonces, como está en 7.45 es una alcalosis. Entonces, ¿qué hago? Primero, elimino mis acidosis. Ahora bien, mis valores están disminuidos. Y aquí me dice que la alcalosis metabólica, los valores deberían de estar aumentados. Entonces, es una alcalosis respiratoria. Lo hacemos otra vez. Vale. Ya limpié mi tablita. Vamos a hacerlo con el problema 4, si les parece. Ok, el pH es 7.36. Es una acidosis. Entonces, ¿qué voy a hacer con mis valores, en la tablita? ¿Qué voy a hacer? Con las alcalosis las elimino. Pues elimino las dos alcalosis porque evidentemente por el pH es acidosis. ¿Cómo están mis valores con respecto a los valores normales de PCO2 y bicarbonato? Evidentemente están aumentados. Ambos. Como les dije, ¿van a aumentar ambos o van a disminuir ambos? Y entonces, yo veo que están aumentados y me voy a mi tablita y digo, pues entonces el que tiene los valores aumentados es la acidosis respiratoria. Aquí me lo está diciendo, los dos valores deben de estar aumentados. Y entonces, eso quiere decir que ese padecimiento es una acidosis respiratoria. Y ahora bien, vamos por el último. Aparentemente, si ustedes observan este pH, no está tan alejado del 7.4, pero observen los valores de PCO2 y de bicarbonato. Están demasiado alterados, entonces voy a suponer que aquí lo que tengo es una acidosis por los valores de PCO2 y de bicarbonato. Entonces tengo una acidosis. ¿Cómo están mis valores? Están aumentados. Entonces, si me vuelvo a ir a mi tablita,
lo que va a ocurrir es que primero voy a eliminar los dos alcalosis. Ajá. Nuevamente, me dice que si están aumentados es acidosis respiratoria. Ojo, y entonces aquí tengo que observar que el bicarbonato está a 37. Ajá. Es una acidosis respiratoria, pero el bicarbonato está a 37. Entonces aquí puedo considerar que el padecimiento es mixto. Que el padecimiento es acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. ¿Ok? Hasta ahí dudas, comentarios, chicas, chicos. Profe, ¿ya hay alguna manera de poder tratar estos padecimientos mixtos? Claro que sí, sí, sí. ¿Que Sí, se tiene que tratar primero la alcalosis o...? se trata ambos, ajá, la alcalosis y la acidosis. Y sí, 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 se tratan ambos. Ahí ¿Al en mismo caso, tiempo? al mismo tiempo, sí, sí, Ok. pues no puedes decir que primero uno y después el otro. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, chicas, chicos? No, bueno, les voy a dejar de tareita que hagan el... Profe, Ajá, adelante, adelante, Itzel. ¿cómo puedo yo saber si los riñones no están comprometidos? Porque seguramente tu diagnóstica con respecto a los riñones vas a saber si tu paciente está ya enfermo de los riñones o no, por diversas causas. Ujú. Eso se ve con los antecedentes médicos, con los antecedentes de tu paciente. Ujú. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, yo nada más una pregunta. ¿Por qué dijo que en el último era mixto? No lo entendí muy bien. En el último es mixto, porque primero vas a tener, acuérdate que para tus padecimientos mixtos, ajá, primero tienes que diagnosticar que sea respiratorio, ajá, como es el caso, ¿m? Porque están aumentados tus valores y lo que tienes es acidez. Entonces, es acidosis respiratoria, pero la acidosis respiratoria llevó a 37, o sea, en la compensación del bicarbonato aumentó demasiado, ¿sí? Acuérdate que no debe de rebasar estos niveles de 36 mil equivalentes por litro. Una vez que ha rebasado, por ejemplo, en este caso, los 36 mil equivalentes por litro, lo voy a considerar mixto. Ok. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Les puedo dejar el problemita 2 y 3 de tareita para ver qué tal les va. ¿Qué tal lo resuelven? Sí, profe. Ok, sí, profe. ¿Sí? Ok, ahorita les subo las diapositivas, lógicamente. Ok. Bueno, si no hay más dudas, más comentarios, nos estaríamos viendo mañana. Y y bueno, nada más me queda desearles un bonito día y que les vaya bien. Cuídense, chicas y chicos. Gracias, igual.